Hola Alex, bienvenidos a una clase más. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia emocional y comenzaré haciendo una pregunta. ¿Cómo controlas tus emociones en momentos de crisis o situaciones difíciles e inesperadas? Eh, mm, la inteligencia emocional incluye las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, eh, el entendimiento, control, la modificación de las emociones, ya sea propias o ajenas, ¿verdad? Eh, la persona que tiene una inteligencia emocional o que domina bueno, más bien, ¿qué es inteligencia emocional? Lo podemos refutar muy bien en la Biblia cuando nos habla de tener dominio propio, ¿verdad? Y el dominio propio es perfectamente con gozar de una inteligencia emocional, que es lo que comúnmente solemos ver pues en la ciencia, por decir, en la psicología nos habla sobre una inteligencia emocional que, que de esta inteligencia emocional, pues la Biblia también nos habla que es tener dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio? Pues tener de que si tienes algún sentimiento de enojo, pues tú sepas sujetar ese enojo y no exponerlo, ¿verdad? Sino que canalizar ese enojo y tener esa mansedumbre, ¿verdad? Y así esto funciona en todos los sentimientos, ¿verdad? Quien goza de esta inteligencia personal, pues es una persona con la habilidad de gestionar sus emociones y poder obtener resultados favorables pues en sus relaciones personales, ¿verdad? Eh, no se trata solamente de tanto lo que sentimos, sino de cómo reaccionamos ante esa emoción, ¿verdad? Es lo que le decía, el tener el dominio propio de las emociones es algo que la Biblia nos habla y que el cristiano es fundamental en la vida del cristiano, tener ese dominio propio, o sea, una inteligencia emocional. Entonces, vamos a leer un pasaje en el Génesis 43:30 al 31. Nos dice: conmovido quedó José al ver a su hermano, que salió deprisa, entró en su cuarto y se echó a llorar. Luego se lavó la cara y, controlando sus emociones, salió y dijo: sirvan ya la comida. Esto es en la traducción del lenguaje actual. Bueno, aquí podemos ver ese dominio propio ante sus emociones que tuvo este José, ¿verdad? Y bueno, sabemos que todos somos diferentes. Eh, cada, cada persona pues goza de una personalidad individual y no todos vamos a reaccionar de la misma manera ante eh, las circunstancias, o vamos a reaccionar eh, igual ante las emociones. O sea, no todos reaccionamos igual en la tristeza, en la felicidad, en el enojo, en, en, en todos esos tipos de emociones. Este, no todos reaccionamos igual ante cada una de ellas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo únicos, ¿verdad? Entonces, en esa esencia que tenemos, que no hay uno igual, eh, otro igual a ti, en el aspecto de la personalidad, es por eso que pues todos reaccionamos de diferente forma, y es por eso que a lo mejor ves que hay personas que se reponen más fácilmente, por decir, en una pérdida de algún ser familiar, y a veces tú lo ves como si nada, y otras personas pues se deprimen, ¿verdad? Porque llegó una tristeza tan profunda que se convirtió en una depresión, y pues a lo mejor están tirados en su cama y ya no quieren comer, no quieren bañarse, no quieren nada, a que el contraste de otra persona que a lo mejor también tuvo una misma pérdida, pero continúa con su vida.
Entonces, de eso lo podemos ver pues en muchos aspectos de la vida cotidiana y pues de las emociones, ¿verdad? Entonces, como todos reaccionamos de manera diferente, pues sin embargo todos tenemos las mismas emociones básicas. ¿Qué son las emociones básicas? Pues la ira, que es el enojo, tristeza, miedo, alegría, desprecio, sorpresa, etcétera, ¿verdad? Y todos las vivimos, algunos las vivimos más a flor de piel que otros, ¿verdad? Unos la controlan un poco mejor que otros y suele decir que al ser el ser humano es 90% emocional y un 10% racional. Eso quiere decir que nuestras decisiones, acciones, expresiones verbales y no verbales en su mayoría están basadas en nuestras emociones. Entonces, la inteligencia emocional es una cualidad que puede sacarnos de la crisis y ayudarnos mucho. Entonces, por decir, José es un personaje de la Biblia conocido como José el Soñador, que soñó siendo joven que su padre y sus hermanos se inclinaban ante él, pero luego esto lo vendieron como un esclavo para evitar matarlo. Lo increíble de esta historia es que al cabo de los años pasó de ser esclavo a ser la segunda persona más importante de Egipto, ¿verdad? Es decir, uno de los gobernantes más poderosos del mundo en ese momento. Entonces, tú te podrás imaginar cómo reaccionarían muchos si llegarían a tener ese poder. Seguramente estarían planeando pues cómo vengarse, ¿verdad? De todo lo que sus hermanos lo hicieron sufrir, ¿verdad? Entonces, pero pues José, pero eso no fue lo que hizo José, ¿verdad? O sea, cuando sus hermanos reaparecieron en la vida de él, llegando a Egipto para encontrar comida, en el único lugar posible, mientras José estaba al mando de su país en ese tiempo, que estaban sufriendo pues una crisis, quizás similar al nuestro, ¿verdad? Con una escasez de comida, como lo que actualmente pues estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos pasando por momentos difíciles de donde nos encontramos ante una pandemia y pues eso se desglosa pues en crisis económica y crisis emocional inclusivemente, entre otras, ¿verdad? Entonces, pues él al recibir a sus hermanos pues no tomó una actitud de venganza, ¿verdad? Qué fácil hubiese sido pues decir, bueno, pues como me trataron yo los voy a tratar. Entonces eso nos basta, ¿verdad? Con ponernos en el lugar para imaginarnos cuántas cosas podría haber hecho José con sus hermanos, haberlos inclinados ante él rogando pues por alimento. Entonces, la Biblia nos muestra que José, si bien pues gozaba, tenía emociones y como cualquiera de nosotros, lejos de actuar pues en venganza o manipulado por una emoción de que a lo mejor pudo haber sentido enojo, sino que no dejó que sus emociones lo controlaran, ¿verdad? En el versículo que leímos es una muestra de ello, ¿verdad? De que todos tenemos emociones y es normal, pero lo importante en cualquier situación es hacer lo que José hizo. Y controlando sus emociones, que es lo que decía en el pasaje, pues qué difícil es manejar las emociones cuando estamos enojados con alguien. Yo creo que esto a todos nos ha pasado, ¿verdad? A veces logramos controlar nuestras reacciones, pero los gestos de nuestro rostro delatan lo que sentimos. Yo creo que esto me pasa comúnmente a mí, ¿verdad? De que a lo mejor a mí se me nota mucho cuando algo me disgusta o así. Mi cara lo dice todo, aunque yo quiera poner una actitud de no voy a poner todo de mi parte o así. A lo mejor
pues si yo no soy de las personas muy sociables que me gusten andar de fiesta en fiesta y cosas así. Entonces yo duro un poquito tiempo en una fiesta y ya me fastidio y ya me quiero ir a mi casa. Y pues he tenido, Dios trabaja mucho conmigo en eso, porque el ser humano debe ser social y más siendo cristiano, pues tienes que relacionarte con otras personas pues para que proyectes a Jesús y pues más personas conozcan de su palabra, ¿verdad? El ser discípulos, el ir a ser discípulos, entonces es algo que te convierte en un ser social. Entonces, por decir, yo trabajo mucho en ese aspecto donde a lo mejor ya me fastidié, ya no quiero estar en ese lugar y a lo mejor y sí se me nota mi cara así como que ay, ¿verdad? Pero, pero hay que saber manejar las emociones, o sea, no nada más estar ahí como que a fuerza, ¿verdad? Sino que tener una actitud de está bien, no me gusta esto, pero lo voy a hacer, claro, siempre y cuando estés en una situación que no atente contra tu fe o contra los principios bíblicos, ¿verdad? Obviamente que si estás en un lugar, por decir, donde están tomando o etcétera, pues claro que no vas a estar tú ahí a fuerza. Depende también el área donde tú te desenvuelvas. Entonces, por decir, cuando tú estás enojado o con miedo o con tristeza, ¿qué dices? O sea, ¿qué dices cuando tú estás enojado o tienes miedo o tienes tristeza? ¿Controlas tus emociones en momentos de crisis o situaciones difíciles inesperadas? Entonces, la inteligencia emocional incluye las capacidades y habilidades psicológicas de implicar el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias ajenas. Es lo que decíamos en el principio, ¿verdad? Entonces, dice, descubre tus emociones. ¿Qué tipo de emociones estás experimentando y en qué momentos aparecen o salen a la luz? Comprende tus emociones. Es normal y comprensible sentirse enojado por alguna situación, sentirse alegre o tener miedo o triste. De hecho, la tristeza es muy normal. La tristeza es algo muy normal, que a lo mejor es un tabú muy de que si estás triste, de volar a la gente, no estés triste, ánimo, y quién sabe qué. Obviamente que las personas van a querer pues que estés alegre, pero es necesario para el ser humano pasar estos tiempos de tristeza, porque en esa tristeza, por eso Dios creó todas las emociones, porque son necesarias para el ser humano. Si no tuviésemos tristeza, la verdad no valoraríamos las cosas o el sentido de la vida. De hecho, hasta la alegría en exceso hace daño. ¿Por qué? Porque no podemos estar en una posición de siendo positivo todo el tiempo como en exceso. ¿Por qué? Porque también necesitas momentos de tristeza, momentos de enojo. Hay tiempo para todo. No es que estén mal, no es pecado enojarse, no es pecado estar triste, pero todo es con medida. Claramente que si tú estás en una tristeza y ves que ya no te paras de la cama, ya no quieres comer, entonces estás llevando esa tristeza en una tristeza más profunda que puede llegar a una depresión, entonces ahí es cuando ya no está bien. O el enojo, cuando ya tu enojo te domina tanto que ya empiezas a lo mejor a decir palabras incorrectas o a lo mejor tú mismo quieres dañar a otra persona físicamente, entonces ahí es cuando tienes que tener esa inteligencia emocional para saber que ahí ya te estás pasando de la línea y sujetarte y dominar el enojo, ¿verdad? Entonces, maneja tus emociones. Al sentir miedo o alguna otra emoción similar, debemos enfocarnos en buscar alguna solución. Si no, caeremos en un estado negativo general para nuestra vida. Utiliza las emociones de manera favorable. Una emoción aparente negativa, como el miedo, puede servirte como alerta y ayudarte a tomar acciones de prevención.
siendo proactivo ante posibles circunstancias. Por ejemplo, el temor a perder tu trabajo puede llevarte a ser más eficiente, a prepararte mejor, a crecer en el área laboral o inclusive en el área estudiantil. Si tienes miedo en presentar un examen, eso te va a motivar a que tienes que estudiar más y a ser más eficiente y aprender todo lo necesario para poder llevar ese examen con excelencia. Entonces es a lo que voy. No todas las emociones son malas, o ninguna emoción es mala o es pecado, sino que cada emoción tiene sus pros y sus contras, y estos son los pros que tiene cada emoción, que tú puedes utilizarlas a tu favor. Entonces, el caso de Pablo y Silas, relatando en el capítulo 16 en Hechos, nos muestra cómo ellos aplicaron la inteligencia emocional en medio de una crisis, en una situación en que era más propia para el llanto, la queja y la autocompasión, debido a la humillación, a las heridas físicas y a la privación de la libertad que estaban viviendo. Sorprendentemente empezaron a cantar y a alabar a Dios. Es interesante saber que aún en tus crisis más complicadas, tus emociones no tienen por qué dominarte. Es más, tú tienes el poder sobre ellas, porque la Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de temor y de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a superar la crisis, y como a Pablo y a Silas y a ti, y a ti no te quitaron la boca ni la memoria. Entonces comienza a orar y a cantar canciones a Dios, ¿verdad? Recientemente, en el número .1 nos habla sobre represión de las emociones. No ganamos ni solucionamos nada con negar nuestras emociones. Esquivarlas o esconderlas probablemente nos hará más daño. La represión de las emociones es lo que comúnmente se le llama como, pues sí, lo que dice, ¿verdad? El reprimir la emoción o algún hecho, o la negación, son mecanismos de defensa que el propio cerebro pues nos hace, porque son situaciones que no nos gustan y por eso las reprimimos. Pero el reprimir es como llevarlas a un botecito de basura que tenemos, por decir, en el cerebro, que tú reprimes esa emoción y se va a ese botecito de basura, y así todas esas, en algún momento ese botecito de basura se va a desbordar. Entonces es por eso que luego todo eso sale pues peor, ¿verdad? Cuando ya se llena, digamos, ese botecito de basura, pues de tanta represión de emoción, pues se desborda todo y es una cosa peor. Es por eso que no es bueno reprimirse ninguna emoción. No pueden, porque luego se convierten en enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades, por decir, como la diabetes, el cáncer, infinidad de enfermedades, o inclusive la colitis, gastritis, etcétera, porque todas las emociones pues se van, por decir, si son cosas de enojo, pues todos se van por decir, digamos, al estómago, y eso produce pues una acidez, etcétera, ¿verdad? Entonces cuando reprimimos algo que no externamos, que un sentir que queremos a otras personas, pues son diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Los miedos también se convierten en enfermedades. Entonces es por eso que es mejor siempre expresar todo. Claro, si hay un enojo, puedes hablarlo amablemente. Oye, ¿sabes qué? Esto que me dijiste o esto que pasó no me agrada. Y encuentras una solución con esa persona, ¿verdad? Entonces, también darle rienda suelta a las emociones. Cuando las emociones nos dominan y perdemos el control, dejando que ellas tomen el timón de la situación, nada bueno saldrá de ello. Es lo mismo, ¿verdad? No podemos estar haciendo un uso excesivo, lo que decía, lo que yo decía, no podemos estarle ni guardando la emoción, ni sacarla de más. Simplemente, o sea, tener ese dominio de, ok, tengo
esta tristeza o esta ira o este miedo, me sujeto lo externo, sin hacer mucho escándalo, digamos. Entonces, reconocer las emociones y controlarlas, la Biblia nos menciona que por nada estemos afanosos, sino que por el contrario, traigamos toda ansiedad ante Dios. En el libro de Mateo, Jesús dice que Dios, sobre todo lo que necesitamos, por ello debemos traer nuestros temores, ansiedades, emociones ante Él y decirle exactamente cómo nos sentimos, pidiéndole que nos ayude con una sabiduría a formar nuestro carácter para tomar control de nuestras emociones. Y eso es en sí todo el tema de esta inteligencia emocional. Espero que esto les ayude. Lo quise resumir muy poquito para no tardarme mucho, pero pues como quiera me tardo, la verdad. Pero si tienen alguna duda o quieren saber, adentrarte un poquito más, estoy a sus órdenes. Saben que estamos en el WhatsApp o en las redes sociales de Instagram, Facebook, en YouTube. Estamos Agbe y yo para sus órdenes. Y esperemos que cada uno se encuentre bien, con salud primordialmente. Y pues hacerles saber que los amamos mucho, estamos a su disposición para cualquier cosa. Les queremos dar muchas gracias a ustedes, a los que se acercan más con nosotros pues a decirnos sus situaciones, por lo que están atravesando, y que recurren a Sagbe o a mí para tratar de darles a lo mejor un poquito de ayuda o alentarlos a algo. Les damos muchas gracias por esa confianza que nos tienen y esperemos seguir teniendo esa confianza con ustedes. Les amamos mucho y les bendecimos. Nos vemos.